preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven a Él, ya no estés más, Cristo nos llama. Trae a toda tristeza, nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama, delante su trono del Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono del Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, en su amor a todos contaré. Vamos a ver esta noche el pasaje de Lucas capítulo 4 del versículo del 1 al 13. Pero antes de ir a la palabra, vamos a darle el control y la autoridad al Espíritu Santo en este momento y en nuestras vidas. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por tu Espíritu aquí en nosotros, Padre. Te pido, mi Señor, que sea Él que tome el control, Señor, que tome autoridad, Señor, que sea Él, Señor, que nos instruya, que nos enseñe, que nos redarguya, Señor, que nos muestre tu palabra, Señor. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, Padre. Toma control, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Vamos a leer los capítulo 1, capítulo 4, el versículo 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era llevado por el diablo, y era tentado por el diablo, y como no comía nada en aquellos días, pasados los días tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole
dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús les dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él un tiempo. Como tenemos por costumbre, vamos a ir desglosando la palabra de Dios verso por verso. En este caso van a ser 4x7, lo vamos a dividir en 4 partes. Y vamos a ir directamente a los 2 primeros versículos, donde dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y como no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Dice, lleno del Espíritu Santo. No dudamos que el Espíritu de Dios ya estaba con Jesús. Pero aquí Marcos resalta esto porque Lucas resalta aquí lleno del Espíritu Santo porque en el capítulo 3 recordamos que Juan el Bautista se encontraba en el Jordán bautizando. Es por eso que aquí en este versículo 1 dice, volvió del Jordán, porque Jesús venía de estar en el Jordán donde Juan bautizaba. Y dice, y fue llevado por el Espíritu al desierto. En Lucas y Mateo dicen que fue llevado por el Espíritu, pero Marcos dice que fue impulsado por el Espíritu. Jesús no buscó ser tentado. Fue llevado por el Espíritu al desierto, donde después de 40 días él tuvo una necesidad física, tuvo hambre, dice al final del versículo número 2. Pero antes de continuar, ¿qué entendemos nosotros por el verbo tentar? Tentar significa seducir, insistir, estimular a alguien a hacer algo malo, en este caso a pecar, a hacer una cosa contra la voluntad de Dios. Y después de haber pasado aquellos días, dice, pasados los cuales tuvo hambre. Ahora vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dice, si eres hijo de Dios, nosotros sabemos que Jesús sabía quién era, Él sabía su deidad, Él no dudaba nada de eso. Dice que la palabra que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, sin aferrarse a nada. Él estaba seguro de quién era, pero aquí Satanás lo estaba probando, lo estaba viendo como un hombre. Lo quería tentar y estaba aprovechando esta oportunidad que venía saliendo del ayuno de 40 días y sabía bien que Jesús tenía hambre. En esta porción vamos a ver
tres maneras de cómo tentó Satanás a Jesús. La primera, en esta parte del 3 y el 4, habla de la tentación física. Del 5 al 8 lo atacó, lo tentó por la vanagloria, lo incitó lo quiso seducir, y en el del 9 al 12 lo atienta, lo induce, lo seduce en el área espiritual, lo estimula. Dice, el hombre necesita cada día del alimento, y eso nos mantiene vivo físicamente. Pero aquí, donde usando Jesús la palabra de Dios, usando Deuteronomio 8, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Como te decía, nosotros ocupamos 3 veces del alimento, de la materia, que es el alimento, pero aquí Jesús estaba haciendo una verdad primordial para nosotros que creemos en Jesús, que creemos en Dios. Necesitamos día a día la palabra de Dios, y también, como dice en el versículo 1, tenemos también que ser llenos del Espíritu Santo. Vamos ahora a ver los siguientes versículos 5, 6, 7 y 8. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice aquí en el 5, dice, y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró todos los reinos de la tierra. Literalmente, no creo que haya habido una montaña de tal magnitud que Jesús alcanzara a ver todos los reinos de la tierra. Pero lo que sí es verdad, las tentaciones que estaba padeciendo aquí Jesús, a igual manera nosotros, que cada día nosotros somos tentados, de alguna o mil maneras. El enemigo sabe nuestra vulnerabilidad y sabe dónde tentarnos, dónde seducirnos. Él nos conoce bien, pero nosotros tenemos que conocer también la palabra de Dios para que sea nuestra espada, que sea que nosotros lo ataquemos con la verdad. ¿Cuál verdad? Con la verdad de la palabra de Dios. Dice, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos. Pero con una condición, que está en el versículo 7, dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí lo que Satanás le estaba ofreciendo, hacer algo sin sufrir, hacerlo más rápido, iba a tener gloria, iba a tener potestad de los reinos si Jesús se postrara delante de él. Era la manera más fácil, pero Jesús conocía bien el propósito que tenía para su pueblo, que tiene para ti y que tiene para mí, la salvación. En 1 Juan 2, en el libro 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria no son de Dios, sino del mundo. Vemos aquí que Satanás lo había tocado con el hambre. Le estaba ofreciendo pan para que saciara su necesidad. Y pudo haber hecho el milagro para él mismo.
para poder saciar y cubrir esa necesidad. Y aquí lo está tocando con lo que le ofrece la vista, con lo que le está ofreciendo Satanás, entender gloria, entender poder. Como te decía, era la manera más rápida para Jesús tener gloria y poder. Pero no era el plan de Dios, era el plan que le estaba ofreciendo, un plan nuevo que le estaba ofreciendo. Pero sabemos que Jesús mismo es Dios, se despojó de sí mismo y se hizo hombre. Él no perdió su deidad, no perdió su carácter inalterable. Él siguió su propósito y Él sigue su propósito hoy en día. Aquí Satanás le ofrecía los reinos, poder y gloria para llegar al trono. El camino, pero Jesús no escogió el camino fácil. Vamos a leer ahora los versículos 9, 10, 11 y 12. Y dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos la tercera tentación. La tercera tentación ya fue espiritual. Un erudito narró que había unos escritos de los judíos. No era la palabra de Dios, eran escritos de ellos mismos, escritos de hombre, donde ellos iban a esperar al Mesías que iba a llegar en su templo en Jerusalén, en lo más alto del templo. Aquí Satanás lo está llevando al pináculo del templo, a lo más alto que pueda haber de un templo. Aquí, tanto la altura como un lugar inseguro, que es el pináculo, que terminaba en punta, donde un hombre cualquiera no puede, siendo temeroso a las alturas, teniendo fobia a las alturas, o estando parado en lo más alto, en un lugar que no es seguro, podría caer fácilmente. Pero aquí Satanás estaba usando la palabra de Dios. Estaba usando el Salmo 91, donde dice: porque está escrito, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Rápidamente respondió Jesús diciendo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos que Satanás, viéndolo como hombre, porque vio su necesidad humana al tener hambre, sabía tal vez el propósito de que al que venía Jesús, que quiso adelantar el proceso, sino más se postrare delante de él. Satanás le va a los reinos, y el poder y la gloria de los reinos. Pero aquí Satanás lo está tocando, lo está tentando, lo está invitando, lo está estimulando a que ponga a prueba a Dios. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a conocer más a Dios, conocer a Jesús. Pero aquí el enemigo quería cambiar el propósito de la palabra de Dios. Estaba cambiando el contexto o la intención de la palabra de Dios. Quería que Jesús tentara al Padre. Y aquí le contesta, y usando nuevamente aquí Deuteronomio 6, Jesús. Vemos cómo estos tres pasajes, en estas tres tentaciones, Jesús usa la palabra de Dios. La palabra de Dios, como te decía ahorita, nos enseña, nos instruye para conocer más a Dios. Pero
Pero la palabra de Dios no puede ser usada para atentar a Dios. Debemos tener mucho cuidado con eso. Si Jesús, te decía ahorita que en los escritos del hombre, de los judíos, ellos esperaban al Mesías así. Lo que Satanás quería o buscaba, incitar a Jesús, seducir a Jesús a que lo hiciera, para que el pueblo, para que los hombres vieran y alimentara su creencia en lo que ellos creían humanamente que así iba a venir el Mesías. Pero Jesús nosotros conocemos por medio de su palabra, bien usada y bien direccionada, no para tentar a Dios, sino para instruirnos. Sabemos que por medio de la palabra, todo el Antiguo Testamento habla del Mesías. Jesús vino a mostrarnos primeramente al Padre, vino a reconciliarnos con Él, vino a ser el Mesías, vino a ser el Cordero de Dios y Él es nuestro Salvador. No vino a alimentar una creencia fundada en el razonamiento o en la lógica de un hombre. Debemos de tener mucho cuidado a usar la palabra para edificarnos, no usarla para cuestionar o para probar a Dios. Ahora veamos el versículo número 13 para dar por terminado. Dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él un tiempo. Aquí tuvo 3 oportunidades, pero en Génesis tuvo una sola oportunidad porque sabemos que el enemigo es audaz. En Génesis 3 dice que la víbora fue audaz y solamente tuvo una oportunidad y la aprovechó con Eva. Dice, aprovechó este tiempo que Jesús estaba humanamente, Satanás lo vio así, vulnerable en 3 áreas. Pero Dios jamás perdió, Jesús jamás perdió su propósito, jamás perdió su deidad. Y dice aquí que acabado de toda tentación, se apartó de él un tiempo. No dice que ya no volvió, se apartó de un tiempo. Podemos ver cómo Jesús en el Getsemaní sabía lo que iba a pasar en la cruz y estaba sufriendo. Pero ahí en ese momento Jesús le dice al Padre que le ayude a pasar este trago amargo y que se haga la voluntad de Él, no una voluntad humana. Podemos pensar que ahí también fue tentado. Que nosotros en nuestra vida, nosotros ocupamos alimentarnos día a día. El cuerpo nos pide alimentarnos 3 veces al día, a veces 5 veces al día, 3 porciones fuertes y 2 colaciones. No sé cómo lo hagas tú, pero aquí el pasaje que acabamos de leer, que acabamos de estudiar, vienen 2 puntos muy importantes que a mí me llamaron mucho la atención. La primera, la que está en el versículo 1, dice, llenos del Espíritu Santo. Nosotros día a día tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque día a día va a llegar el tentador, va a llegar el que seduce, va a llegar el que incita, el que estimula a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero también tenemos que tener conocimiento de la palabra y entender el contexto de ella. Porque te decía ahorita, la palabra de Dios es para edificación y para darnos vida espiritual a nosotros, no para probar a Dios. Tenemos que día a día llenarnos del Espíritu y día a día escudriñar sus escrituras, rumiar, dijeran por eso, comerla y volverla a masticar, volver a alimentarnos de ella. Tal vez este pasaje yo lo sepas, pero es necesario volverlo a escuchar, volverlo a entender, volver a caminar en estos versículos día a día, porque la tentación es día a día. Tal vez aguantemos con algunos versículos,
reprendiendo al enemigo, no tocando, no tentando al Señor, sino reprendiendo al maligno. Si tú que me escuchas, si tú fuiste una de las personas que escuchaste por primera vez un pasaje bíblico o el Evangelio, y si tienes algunas dudas, te invitamos a que nos busques por estas redes, por el Facebook, por YouTube o por el Google Maps, buscándolo como Calvary Chapel Vida Nueva Mazatlán. Y si tienes alguna inquietud, acércate a la iglesia para orientarte, pero más que nada el que te va a orientar y el que te va a dar dirección va a ser el Espíritu Santo por medio de su palabra. Espero que esta palabra te haya alimentado como en su momento a mí me alimentó, y te deseo lo mejor en estos tiempos. Aguantemos un poquito más porque no ha sido fácil, pero llegará el tiempo en que estemos nuevamente congregados. Que Dios te bendiga en tu hogar, que Dios te guarde, te provea de lo necesario en estos tiempos. Ese es mi deseo. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y por tu palabra, Señor. Te esperamos para la próxima. Te recuerdo, miércoles 7:15, jueves 7:15, domingo a las 11 de la mañana y los martes también 7:15. No te lo pierdas. Dios te bendiga.